mensaje de hoy se titula Rescatados para su gloria. Rescatados para su gloria. Vamos a leer este pasaje con este enfoque en nosotros. Que hay como dos temas constantes en estos versículos. Son muchos versículos, ¿verdad? Pero son dos temas. Uno es el rescate de Dios, la restauración de Dios de la nación de Israel. Y el otro tema es la gloria de Dios. El que Dios ama su propia gloria, se deleita en su gloria y en su majestad. Como dice un predicador, Dios es un Dios feliz. ¿Y por qué es feliz? Porque Dios se deleita en su propia excelencia y gloria y majestad y santidad. Es decir, el fundamento de la felicidad de Dios es Él mismo. Y es inmutable. Y es infinito. Así que tenemos un Dios extremadamente, infinitamente gozoso en sí mismo. Y no depende de nadie más para su felicidad. Nosotros somos criaturas dependientes constantemente de otro o de otra cosa para nuestra felicidad. Hay una frase muy popular en Hollywood, en las películas, y es: tienes que estar satisfecho contigo mismo y feliz con quién eres y lleno. La plenitud de tu vida no debe venir de otra cosa afuera. La plenitud de tu vida debe venir ¿de dónde? Del amor que tienes por ti mismo. Eso es pecado, por cierto. Eso es idolatría. Todas las criaturas somos dependientes, no autosuficientes. Dios es autosuficiente. Dios se goza eternamente en sí mismo y no necesita nada más para su plenitud y su felicidad. Nosotros necesitamos 100% de otra cosa. Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, para responder esa pregunta, la verdad, tenemos que preguntarle solamente a aquel que nos creó. Él nos creó con esta necesidad, porque somos criaturas limitadas, necesidad de satisfacernos en algo fuera de nosotros. ¿Qué es ese algo? Dios. Cada ser humano, incluyendo Adán y Eva antes del pecado, tienen por ser criaturas esta necesidad de ser satisfechos en Dios. Fueron creados para eso. En otras palabras, una palabra más popular, fuimos creados para ser adoradores. Adoradores, para adorar la gloria y la majestad de Dios. Así que ese tema está latente, explícito, constante en este pasaje y lo vas a ver varias veces. Y quizá vas a leerlo en el pasaje y te vas a impactar de lo explícito que es Dios al decir: hey, no hago esto por ti, lo hago por mí. Y dice, ¿qué? Y quizá te va a chocar un poco el lenguaje que Dios mismo usa. Su gloria. Rescatados para su gloria. Pero el otro tema es ese rescate, esa restauración. Y esa es la dinámica que hay en este pasaje. El hecho de que su pueblo ha deshonrado lo que es más importante para Dios. Su gloria. Y la respuesta que Dios tiene hacia su pueblo, después de enviarles al exilio en Babilonia, es: voy a restaurarles, voy a levantarles, voy a prosperarles, voy a hacerlos plenos, felices, gozosos, porque eso me va a dar gloria a mí. Lo cual es muy interesante. Que nuestra peor noticia es también nuestra mejor noticia. El amor infinito que Dios tiene por su nombre es nuestra peor noticia, porque hemos deshonrado su nombre y lo hacemos todavía cada día.
Hemos arremetido y violentado contra aquello que Dios aprecia y valora más. Y aquello que su justicia y su santidad va a defender a toda costa. Y al mismo tiempo, como Él ha hecho un pacto con nosotros, como su pueblo elegido, predestinado, por eso Él va a defender su gloria entre las naciones vecinas y decir: ok, tú me has deshonrado, lo que voy a hacer es esto: voy a transformarte de una manera que me honres y que seas pleno y próspero, y entonces ellos van a ver, yo soy un gran Dios y al mismo tiempo mi gloria ya no va a ser manchada. Tu beneficio más grande es el amor que Dios tiene por su gloria. Ahora, todas estas palabras, prosperidad, plenitud, gloria, juicio, todas son controversiales y todas aparecen en este pasaje. Y ese es el mensaje de Ezequiel, que es muy controversial, por cierto. Así que vamos a ver este pasaje en 4 partes el día de hoy. Vamos a ver la necesidad de nuestra restauración. Vamos a ver la razón detrás de nuestra restauración, los medios de nuestra restauración y por último el resultado de nuestra restauración. Vamos a comenzar con la necesidad de nuestra restauración. Vamos a leer versículo 18 al 21. Necesitamos restauración, hermanos. Dice: y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Ese es el pasaje primero. No es tan fácil de entender, pero el punto es este: nosotros hemos pecado contra Dios, Dios ha juzgado su pueblo. Ahora, esto en el contexto histórico está hablando de Israel. Y está hablando de la violencia que Israel mostraba, el pecado que Israel mostraba, y la respuesta que Dios tuvo fue juicio. ¿Qué juicio? Bueno, históricamente vino este imperio babilónico, y el imperio babilónico destruyó básicamente a Israel, lo invadió, y fueron exiliados. Los israelitas fueron exiliados hacia una tierra enemiga. Es como que vinieran los nazis a Israel, los enemigos peores, y dijeran: bueno, ahora los vamos a llevar de Israel, de su nación, y los vamos a poner en Alemania. No son buenas noticias. Es un gran juicio. Y dice: es porque han pecado. Y ese pecado merece una respuesta de Dios. Y esa fue la respuesta. Y el punto de este pasaje que yo quiero enfatizar con ustedes es que nosotros no podemos ser ciegos a nuestra propia necesidad de restauración, porque este mundo pecaminoso no es nuestro hogar. El punto es este: uno puede ver la historia de Israel y decir: oh, ellos necesitaban restauración. Ellos estaban exiliados en tierra enemiga, juzgados, y la ira de Dios estaba sobre ellos en ese momento. Ellos necesitaban restauración. Y ver a nosotros mismos y decir: bueno, yo no, yo estoy bien, todo está bien. Y mi punto es: no, todo no está bien. Mi punto es ayudarte primero a entender, porque yo puedo aquí hablar de todo lo hermoso, lo glorioso de la restauración de Dios, pero ese es el punto: hasta que tú no entiendas la necesidad que tienes de ser restaurado, no vas a ver la gloria de su restauración. Hasta que tú no digas, mientras tú sigas diciendo: no, yo soy una buena persona, mira, no, yo estoy súper bien, mira, yo he cambiado, ahora yo no hago nada malo, todo está bien.
Mientras tú sigas diciendo eso, no vas a entender para nada todo este mensaje de la restauración. Cristo es bonito para el justo, pero es precioso para el pecador. Precioso. Cristo, para aquel que está desesperado en sus pecados y necesita perdón y necesita un rescate y lo encuentra a Jesús, lo adora. Pero aquel que dice, oh, yo estoy bien, yo soy justo, yo he obedecido todos estos mandamientos, maestro, ahora dime, ¿qué hacer para la vida eterna? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Oh, se entristeció mucho y se fue. No vio la gloria de quien estaba frente a él. Sin embargo, Zaqueo, rico, también, los dos hombres ricos, por cierto. Zaqueo, rico, se dio cuenta de su perdición y vio a Jesús. Y como era tan pequeño, se tuvo que subir a un árbol para poder ver a Jesús. Y Jesús lo vio y le dijo, mira, yo voy a comer en tu casa hoy. La gloria se exaltó, dijo, ya vamos a hacerlo y poder comer con el maestro. Comieron juntos y después dijo, ¿sabe qué? Yo voy a devolver hoy 4 veces más lo que le debía a todas las personas. Estamos hablando del joven rico y de Zaqueo. ¿Cuál es la diferencia? Los dos eran pecadores, los dos eran hombres ricos, los dos eran israelitas, los dos se encontraron con el mismo Jesús. El problema es este: uno vio la necesidad de su restauración y el otro no. Mi pregunta para ti, antes de pasar al siguiente punto, es: ¿has llegado a ese entendimiento de ti mismo? De que tú no eres esa persona magnífica, genial, sino que realmente eres extremadamente necesitado, quebrado, con necesidad de un Salvador. Si aún no has llegado a ese punto en tu vida espiritual, en tu percepción espiritual, déjame decirte que todavía no has tomado ni el primer paso entonces. ¿Conoces a Jesús? Sí, de oídas lo he oído, pero no lo conoces como tu Salvador, aquel que necesitabas para rescatarte de tu desastre de vida. Y no, cuando digo desastre de vida no quiero decir, oh, es que estoy en drogas y estoy en una pandilla. Uno puede tener un trabajo de oficina, ponerse corbata todos los días, llegar a tiempo a su casa, hacer la comida y tener un desastre de vida, trapos de inmundicia ante los ojos del Señor, y uno no se da cuenta. Entonces, Israel se dio cuenta de su necesidad de restauración. Y el texto nos abre los ojos cuando nos identificamos con este pueblo. Antes creíamos que todo iba más o menos bien, pero el texto nos ayuda a ver realmente necesitamos ser rescatados. Y veamos en esta porción del texto tres razones por las que necesitamos restauración. 3 razones. Primero, porque la ira de Dios fue expresada en juicio. Por la ira de Dios necesitamos ser rescatados por causa de la ira de Dios. Dice aquí el versículo 18: y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Fíjate, ¿qué se refiere a esta sangre? ¿Están matando a sus vecinos? No. Porque si tú dices, bueno, está bien, Dios los juzgó porque eran asesinos. No. Dice que la ira de Dios se manifestó, ¿por qué? Por la sangre que derramaron en la tierra por adoración a los ídolos. ¿Qué quiere decir? Sangre de animales, es decir, por adorar a sus ídolos. No es por asesinar, por robar, por matar. Es porque no adoraron al Dios verdadero
que la ira de Dios se manifestó. Y a veces no vemos la gravedad de esto, pero es decir, cada persona, no importa otra vez, como dije, si está en una oficina o si está en la calle, no ha alcanzado la gloria de Dios, honrar a Dios como Dios merece. Honrar a Dios, ojo, como comencé diciendo, de la forma que Dios valora su propia gloria y majestad y honra. Entonces, esa es la primera razón por la cual necesitamos restauración, por causa de la ira de Dios. Segundo, porque el santo nombre de Dios fue profanado y Dios ama su nombre. Ahora, dice aquí que las naciones vieron el juicio que Dios trajo sobre Israel y pensaron que el Dios de Israel no era suficientemente fuerte para defenderlos o confiable. Dice aquí el versículo 20 y 21. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Es decir, las naciones lo identificaron. Ellos son el pueblo de Dios, del Dios de Israel, de Yahvé. Dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Es decir, identificaron en tu trabajo que tú eras cristiano y Dios dice: he sido profanado por el testimonio que Él ha dado de mí. Mi nombre santo no ha sido representado de manera adecuada. Pero no solo Israel, ¿verdad? Nosotros también vemos ese principio de manera universal. Todos los seres humanos hemos pecado y nos hemos alejado de Dios. Y eso nos lleva a una tercera observación sobre este punto. La necesidad que tenemos de restauración es porque vivimos en una situación miserable. Entonces, ¿a qué te refieres? Bueno, precisamente porque universalmente hemos pecado contra Dios y Dios ha mostrado su ira y su juicio y su condenación desde que Adán y Eva pecaron. Vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado. Entonces encontramos diariamente una tercera razón por la cual necesitamos rescate, redención, restauración. Y es porque nuestra presente situación es miserable. Y literalmente podemos sentir esto en nuestros cuerpos cada día, esa antigua necesidad humana de ser restaurados. ¿Por qué? Déjame mencionarte algunas señales diarias, constantes en ti que te gritan: necesitas ser restaurado. Tienes cansancio, estás agotado, tienes dolor, estás desanimado, tienes enfermedad, tienes angustia, vino a ti ansiedad, tienes miedo. Cada una de esas experiencias humanas, universales, claman sin voz: este mundo necesita ser restaurado. Cada vez que sufres, que te frustras, que te airas, que te molestas, es un clamor físico de la necesidad de tu restauración. Es decir, no es solamente un asunto moral, no es solamente que hay gente mala y esa gente mala necesita ser reformada para ser gente buena. El pecado, el problema del pecado es mucho más profundo. Hemos sido manchados, corrompidos en todas las áreas de nuestra existencia, nuestras emociones, nuestra salud física, nuestra provisión económica, todo.
clama la necesidad de ser restaurado. Así que vamos a pasar al siguiente punto grande. Ya vemos nuestra necesidad de ser restaurados. ¿Algunos de ustedes sienten la necesidad de ser restaurados más que otros? Ahora la pregunta que viene es, ok, ¿hemos ofendido a Dios? ¿Vivimos miserablemente según la perspectiva de Dios? ¿Vivimos miserablemente? ¿Tenemos esta necesidad de ser restaurados? Y la pregunta es, ¿por qué Dios va a cumplir esa necesidad? Va a restaurarnos. Entonces vamos a ver la razón detrás de nuestra restauración, la razón que Dios tiene, que Dios da para restaurar a Israel y en otro sentido a nosotros. Versículo 22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, es decir, Ezequiel, a ti que te llamé para ser profeta a Israel, diles este mensaje. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Una y otra vez, este pasaje es clarísimo. La razón por la que Dios trae salvación a su pueblo es porque Dios no puede deshonrar su propia gloria, honra y reputación. Dios ama su nombre, Él ha restaurado su pueblo. Y ese es el punto claro, clarísimo en este pasaje. Que la razón por la que tú y yo también hemos sido restaurados, salvados, es porque Dios ama su gloria. Y salvarte te glorifica. Ahora, yo sé que este tema no es fácil de entender. Por eso quiero ayudarte. Yo he tenido que luchar con este tema por muchos años, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunas preguntas a este tema de que Dios ama demasiado su gloria. Primera pregunta, ¿no es acaso el amor de Dios por su gloria algo egoísta de parte de Dios? Algo como egocéntrico, algo que todos nosotros sabemos que está mal, ¿no? Que nosotros vemos gente enfocándose en sí misma, hablando de sí misma y decimos, oye, algo está mal contigo. Ahora, pero me dices que Dios está enfocado en sí mismo, que Él habla de sí mismo, que Él se ama a sí mismo. Entonces, ¿será que Dios está haciendo algo malo? ¿Que Dios es egoísta? ¿Que Dios es egocéntrico? Esa es la primera pregunta. La respuesta es no. Solo el amor de la criatura por su gloria de criatura es egoísta. Porque este egocentrismo de las personas distrae e impide a otros y a sí mismo a gozar de aquello que es más valioso, que es Dios. Ahora, la pregunta no es fácil, la respuesta tampoco va a ser fácil. Así que en esta parte del sermón es la parte más difícil quizá de entender. Pero la respuesta a esta pregunta de por qué para Dios no es egocéntrico y malo enfocarse en sí mismo, y por qué para nosotros sí es malo enfocarnos en nosotros mismos. En pocas palabras, la razón es porque tú no eres igual a Dios. Tú eres una criatura que no merece el enfoque. Esa es la respuesta. Solo Dios es Dios y Él merece el enfoque. Por lo tanto, si tú te enfocas en ti mismo y vives enfocado en ti mismo, no estás
dándole el valor que merece a Dios. Estás siendo injusto. Estás valorándote más de lo que deberías valorarte. Entonces, un ejemplo puede ser que yo tenga aquí un mercado y yo tenga dos productos. Uno vale todo el dinero del mundo en todas las monedas que existan. La única forma de pagar por esto es obtener absolutamente cada centavo de cada economía, de cada país del mundo, para tener este objeto que es extremadamente valioso. Y aquí tengo un objeto que es de la pulga, del tianguis, ¿verdad?, que cuesta 50 centavos. Y llega esta persona que tiene este negocio y dice: oye, cuídame el puesto por un momento. Ok. Y alguien viene a preguntar: oye, ¿cuáles son tus productos? Mira, este producto merece toda la atención. Vale 50 centavos. Este producto es lo más valioso. Deberías invertir muchísimo dinero en este producto. Este, no. El problema es este. Eso es falso. El valor que tiene esto es infinitamente mayor. No solo eso, eso simplemente es injusto, porque estás pidiendo mucho más dinero por esto que vale 50 centavos. Y Dios condena constantemente en el Antiguo Testamento el cambiar esos precios para beneficiarte. Es decir, Dios, si Él tuviera que hacer la misma decisión, y aquí está Dios en una balanza, y aquí está toda la creación, y dice: bueno, tienes que elegir hoy en qué enfocarte, a qué darle la gloria, a qué darle la honra, a qué darle el enfoque, a qué darle la atención. ¿A cuál debe darle la atención? ¿Al que vale más? Y el que Él diga: ok, ¿cuál vale más? Dios. Por lo tanto, Dios siempre va a estar enfocado en Dios. Dios siempre va a valorar más a Dios, porque es lo justo, porque Él lo merece. La criatura egoísta es simplemente un obstáculo que dificulta enfocarse en lo más valioso que es Dios. Si tú eres una persona egoísta, incluso si tú eres un famoso, una estrella famosa que dice: oye, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, ¿qué estás haciendo? Tú estás simplemente siendo un obstáculo para la gente, para que ellos no se enfoquen en Dios. Incluso si tú eres un pastor y dices: mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, estás siendo un obstáculo para que la gente glorifique y se enfoque y viva para Dios, no para ti. Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta. Dios no es egoísta cuando ama su propia gloria. Nosotros sí. Segunda pregunta: si Dios me salva por amor a sí mismo, entonces no me ama. No, esa es otra pregunta que muchas veces viene. Bueno, pero si Dios está diciendo: no lo hago por vosotros, este versículo 22, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Ok, si no lo hiciste por nosotros, entonces no me amas. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Bueno, el amor de Dios, el amor que Dios tiene por sí mismo, precisamente es lo que más va a proyectar y expresar amor hacia ti. En esa expresión de amor de Dios por su gloria, también puedes ver el amor que Dios tiene por ti. ¿Por qué? Porque Él no tenía que rescatarte, primero que todo. Él puede ser glorificado juzgando pecadores en el infierno, porque eso es lo justo, lo santo. Pero Él decidió amarte. Y entonces encontramos la cruz. Y otra vez, la cruz es el mejor lugar donde nosotros podemos entender este tema de que Dios se ama a sí mismo y que Dios nos ama a nosotros, pero que lo más valioso es su gloria. Porque en la cruz, mis hermanos,
Dios expresa el amor tan grande que Él tiene por su nombre y su gloria. ¿Por qué? Porque Él no puede perdonar pecadores siendo injusto, sin que ellos paguen el precio del pecado. Porque eso le deshonraría. Y como dice en Romanos capítulo 3, la gente podría decir, oh, Dios es injusto. Porque mira, él, que es un criminal, merece castigo, pero Dios lo perdonó. Dios es injusto. Y eso deshonraría su nombre. Por amor a su nombre, Él tiene que perdonar, pero perdonar de manera justa. ¿Y cómo se hace eso? Perdonando y castigando. Pero si te castiga, no te ha perdonado. Y si te perdona, no te puede castigar a ti. Entonces, ¿qué hace? Se hizo hombre a sí mismo para tomar tu lugar y recibir el castigo, de tal manera que pudiera hacer castigo y perdón, pero el castigo lo recibe Él y el perdón lo recibes tú. Y así Dios expresa su completo compromiso con la gloria de su nombre, porque Él es el justo y el que justifica al impío. Eso es lo que significa el pasaje en Romanos. Otra pregunta es, bueno, ¿para Dios soy yo más importante o su gloria es más importante? La respuesta es, su gloria es lo más importante. Si Él te diera más importancia a ti, una criatura diminuta, sería injusto porque no le daría más importancia a lo que más vale, que es Él. Y eso ya lo pusimos con el ejemplo de la balanza. Ahora, mis hermanos, este tema no espero yo que con 5 o 7 minutos de escucharme a mí hablando de este tema, tú digas, oh, ya entendí todo lo que tiene que ver con este tema. Es simplemente un comienzo para explorar la Biblia, ¿ok? La Biblia, y ver lo que la palabra de Dios dice sobre este tema y poder entender con estas preguntas, más y más preguntas, todo este tema. Dios te ama inmensamente, pero también te salva y te rescata por amor a su gloria. Y cuando tú entiendes eso, por fin puedes adorar a Dios, al Dios que te rescató. ¿Por qué? Ayer, por ejemplo, yo estaba cantando en mi casa una canción sobre la Navidad, la verdad. Esta canción no es famosa, pero habla de este pasaje de Isaías, que dice que Jesús fue manifestado como raíz de tierra seca, como un retoño castigado por el sol, como un bebé. Y yo tengo un bebé. Y yo puedo ver la debilidad que tiene, la necesidad constante que tiene, y decir, Dios majestuoso que ama su gloria, su majestad y su honra, se hizo literalmente un bebé. Se encarnó por amor a mí. Si tú no entiendes el compromiso y el amor que Dios tiene por su gloria, jamás vas a adorar a Dios por la encarnación, porque no entiendes el costo de la encarnación, de ser humillado, de ser débil. Así que esto es muy importante. Pero otra cosa que tiene que salir de esto es que si Dios ama su gloria, nosotros también debemos amar su gloria. Como dice el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Ese debe ser constantemente nuestra vida, nuestro caminar. ¿Cómo dice la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. ¿Sabes qué significa eso? Que tu nombre sea tratado como santo por todas las naciones. Que tu nombre sea santificado, glorificado, honrado. Es decir, tu oración diaria, tu latir diario, la razón por la que te levantas es: yo vivo para su gloria. Todo lo que hacemos debe ser para su gloria. Y hermanos, esto te puede cambiar muchísimo. A mí me ha cambiado muchísimo y sigo creciendo en vivir para su gloria. Pero ese es el asunto.
y yo se lo explico muchas veces a mi esposa, la razón por la que yo continúo haciendo pequeñas decisiones de servir a mi esposa o a mi hija o limpiar o hacer algo, la razón implícita detrás de todo eso constantemente es, bueno, yo tengo que servir a mi esposa, estoy cansado, yo lo hago para la gloria de Dios. Este niño me quiero salir corriendo, pero no, el Señor me llamó a servir a ese niño. Si soy paciente es porque el Señor me ha llamado a ser paciente. Si recibo la corrección de un hermano, pero no quiero escucharlo a él sí, pero a él no. Y decir, no, es para la gloria de Dios que el Señor me ha llamado a recibir esta corrección. Si busco crecer en un carácter parecido a Cristo, si busco hacer mi devocional diariamente con el material que te acabo de dar, es porque Dios me ha dicho que lo haga. Y empieza a cambiar la dinámica de tu vida. No es porque tengo ganas hoy de lavar los platos. Es que no importa si tengo ganas o no. Yo vivo para Dios. Dios me está diciendo que haga esto. Si ayudo a alguien en la calle, a mi vecino, al que sea, Dios me ha dicho que haga esto. Si me abstengo del chisme y de la murmuración, es porque quiero murmurar. Dios me ha dicho que no lo haga. Si dejo de emborracharme, no consumo drogas, es porque Dios me dijo, me llamó a vivir para Él. Me dijo, no lo hagas. Si leo mi Biblia todos los días, si hago mi devocional familiar, si procuro ser un buen trabajador, que hace un buen trabajo, que es íntegro, todo para su gloria. Es que me trataron mal en el trabajo, está bien, pero no, yo no lo hago por ellos, es para su gloria. Santificado sea tu nombre, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Vamos rápido al tercer punto, los medios de nuestra restauración. ¿Cómo? Entonces ya vimos que necesitamos ser restaurados, vimos la razón para que detrás de nuestra restauración es la gloria de Dios, que Dios ama su gloria y por eso nos restaura y nos salva y se hace hombre y muere en la cruz y se resucita por amor a su gloria y por amor a nosotros. Y luego, en tercer lugar, ¿cómo Él logra esa restauración? El profeta Ezequiel comienza a darnos un vistazo pequeño desde el Antiguo Testamento de la obra perfecta de Jesucristo, la obra perfecta de salvación de Jesucristo. Y dice así, versículo 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Entonces, ¿cómo Dios logra su restauración espiritual en Israel? Por 4 medios. ¿Cómo nos rescata? Por 4 medios menciona acá el pasaje. Primero, dice agua limpia. Agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia, versículo 25. ¿Qué significa el agua limpia? Bueno, los israelitas, Dios les había mandado a tener todos estos rituales de purificación y necesitaban agua para ser purificados. En el santuario había un lavamiento también donde tenía que lavarse antes de entrar al tabernáculo. ¿Por qué? Porque necesitaba ser lavado de la impureza. Hay 2 conceptos claves en el Antiguo Testamento sobre el pecado: la impureza y el pecado, que son 2 cosas distintas. Uno puede ser impuro sin haber pecado necesariamente. Si yo toqué un cadáver o me caí y mi mano tocó un cadáver, yo no pequé en un sentido, pero soy impuro. Entonces tenemos estas 2 cosas, la impureza y el pecado, y las dos están implicadas en esta purificación
en esta restauración con las aguas limpias. De hecho, cuando Jesús lava los pies de los discípulos y Pedro le dice, no me laves, y después Jesús le dice, bueno, si no te lavo, no tienes parte conmigo, y dice, lávame todo. ¿Qué responde Jesús? Él responde, mira, no tienes necesidad de que te lave todo, porque ya han sido lavados con el agua de la palabra. Ya ustedes han sido lavados con mi enseñanza. Perdón y purificación. Lo primero que necesitamos en nuestra restauración de esta vida miserable, según la forma en la que lo ve Dios, vivimos vidas miserables. Lo primero que necesitamos es perdón y purificación. Y eso es lo que se llama ser santificados, limpiados, puros. No porque somos monjes, sino porque hemos sido rescatados. El segundo elemento que él dice, agua limpia y también un nuevo corazón. Él nos va a restaurar dándonos un nuevo corazón. ¿Qué significa un nuevo corazón? Corazón en hebreo otra vez apunta más a nuestra mente y a nuestras decisiones, a nuestra voluntad. Nuestra forma de pensar y nuestras decisiones. En nuestra cultura es diferente, corazón es como las emociones. Pero aquí tiene que ver con quién eres. Así que la mejor forma de definir el nuevo corazón es, Él nos va a proveer un cambio de naturaleza. Cambio de naturaleza, de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa y espiritual. Tercero, ¿qué otra cosa nos provee en esta restauración? Agua limpia, nuevo corazón. Tercero, un nuevo espíritu. Y aquí está hablando del Espíritu Santo, según yo lo entiendo, y muchos otros. Hablando de la venida del Espíritu Santo que se cumple últimamente en Pentecostés. En la venida del Espíritu Santo para morar en nosotros. El Espíritu Santo siempre ha existido, es Dios eterno. Dios es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo ha sido antes de crear todas las cosas. El Espíritu Santo siempre ha sido activo en la tierra. Lees Génesis capítulo 1, el Espíritu se movía por las aguas, la superficie de las aguas. El Espíritu trae vida a toda la creación, todos los animales, todas las plantas viven porque el Espíritu de Dios trae vida a todas las cosas. Sin embargo, hay una forma en la que cambia su obrar de una forma más especial en el nuevo pacto cuando se cumple en la venida del Espíritu en Pentecostés, y es que ahora nos hace a nosotros templo del Espíritu. En un sentido viene a ser parte de nuestro corazón, de nuestra naturaleza, de lo que tenemos dentro. Somos fortalecidos, animados a vivir para el Señor, guiados por el Espíritu. Cuarto, entonces Dios da agua limpia, nuevo corazón, un nuevo espíritu, y por último, Dios provee obediencia. Es un poquito raro, ¿no? ¿Cómo que Dios provee obediencia? Bueno, es que cuando tú obedeces es porque Dios produjo obediencia en tu corazón. Y Dios dice aquí en el nuevo pacto que Él va a restaurarnos dándonos obediencia. ¿Qué es lo que dice? Que Él por medio de su Espíritu escribiría su ley en los corazones y produciría una vida de obediencia que tanto necesitamos. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que obedezcan, y guardéis mis preceptos, que obedezcan, y los pongáis por obras, que obedezcan. Eso es lo que significa este pasaje. Ahora, todo esto es posible solamente por la cruz. Todo este lenguaje de Ezequiel 36 es muy parecido a Jeremías 31. Todos hablan del nuevo pacto. Y recuerden cuando inauguró el nuevo pacto el Señor, cuando habló del nuevo pacto, habló en la cena de la Pascua, listo para morir. Dice, este es mi sangre del nuevo pacto. Y es lo que nosotros recordamos cada vez que celebramos la cena del Señor, que no pertenecemos al viejo pacto, al antiguo pacto, testamento, sino que estamos en un nuevo pacto, eterno,
perfecto. La restauración que Dios proveyó a Israel lo hizo varias veces. Varias veces los libró de sus enemigos, varias veces los perdonó de sus pecados, pero eran simplemente una sombra pequeña, una muestra, una señal de lo que Él iba a hacer de manera completa y perfecta en el nuevo pacto con Jesucristo, que iba a recibir una restauración plena. Y por último, el resultado de nuestra restauración. Vamos a culminar con estos pasajes. ¿Cuál es el resultado final de nuestra restauración? Versículo 28 al 38, 10 versículos. No los voy a leer por causa de tiempo, pero te animo a que los leas después. Aquí, Ezequiel proclama buenas noticias a Israel de que van a salir de la cautividad de babilónica y que Él les va a prosperar materialmente. Les va a dar agricultura abundante, que les va a ser honrado entre las naciones, que los va a fortalecer, que los va a defender, que los va a limpiar de sus iniquidades. Y es interesante, mira el versículo 35, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Es decir, Dios... ¿Se acuerdan que hablamos uno de los primeros sermones de que Él había prometido la simiente de la mujer para derrotar a la serpiente? Que la serpiente se había metido al Edén para tentar y por fin cayó toda la humanidad por eso. Y el Señor dice, yo los voy a rescatar de eso. Bueno, Él dice, al final esta restauración está apuntando, miren, yo les voy a volver a un estado que es como el Edén, y es lo que se llama el nuevo cielo y nueva tierra, que es cumplido en última instancia en la venida de Cristo. ¿Qué significa todo esto para ti? Bueno, significa esto, y déjame dejarte con este pensamiento. Dos pensamientos. Primero, la desesperanza, el perder la esperanza, no es una opción para el cristiano. Y el segundo pensamiento es este: un día todo será mejor. Okay, entonces primero esto, el perder la esperanza no es una opción para el cristiano. Dios se ha revelado a nosotros, sí, como que juzga el pecado con su ira, pero se revela como que pronto restaura. Israel había sido juzgado de forma dolorosa y ellos vieron a sus familiares morir y ser esclavizados en Babilonia. Pero ahora Dios envía a este profeta Ezequiel y les proclama buenas noticias de gran gozo. Que Dios restaura, que no pierda la esperanza. Y Él les dice, habitaréis en la tierra que dio vuestros padres. Volverán a su tierra y vosotros seréis por pueblo y yo seré por Dios. En otras palabras, ustedes cayeron, pero yo les estoy levantando nuevamente. Ahora, la diferencia de esta profecía, de entre otras muchas profecías, es que esta profecía habla de una restauración final, perfecta y última. Una restauración que jamás podía volver a ser dañada o corrompida. Esa restauración será una restauración perfecta, no puede ser arruinada. Eso se cumplió en Cristo e incluye a todas las naciones. En última instancia, esa profecía de restauración está proclamando buenas noticias hacia ti. No pierdas la esperanza. Tú te ves afligido por el pecado, te ves afligido por consecuencias del pecado o la opresión de vivir simplemente en un mundo caído en pecado. Y simplemente quiero recordarte, como Ezequiel le recordó a Israel, Dios está pronto a restaurarte. Y esa restauración es perfecta, definitiva, jamás podrá ser arruinada. Y el segundo pensamiento es esto: un día todo será mejor. Mira, yo sé, y lo sé porque yo también vivo en este mundo donde tú vives. Yo sé
que las cosas no están bien. Hay tensiones en relaciones, hay familias quebradas, muchas veces por nuestra propia culpa, que es peor aún. Hay pobreza, hay escasez, hay enfermedad, hay debilidad, hay tragedias, hay crisis, hay desesperación, hay soledad profunda y amarga, hay dolor físico y dolor espiritual, hay pecado, hay rebelión en nuestro corazón, hay desobediencia a Dios, hay miedo muchas veces, hay injusticia, hay maldad, hay discriminación, muerte, hay humillación y hay persecución a los cristianos también. Un día todo será mejor. Y esa esperanza es perfecta, infalible y pronto vendrá. El Señor Jesucristo te preparó a ti como discípulo, si tú eres cristiano, diciéndote que en este mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el cristiano vive en esta realidad perfecta, en el que entiende, voy a sufrir, y aún así no pierde su esperanza. En el que valientemente enfrenta los dolores y la amargura de este mundo presente, y sin embargo no desmaya, porque tiene en mente, pronto todo estará mejor. Y muy pocos de nosotros como cristianos hemos tomado el tiempo suficiente para meditar, deleitarnos y ser nutridos por la esperanza gloriosa futura que se nos ha asegurado. Muy pocos de nosotros hemos pasado suficiente tiempo meditando en el cielo. Y muchos de nosotros tenemos una idea errónea de qué es lo que viene. Muchos de ustedes piensan, bueno, ya todo esto se va a ir, simplemente voy a estar flotando por ahí por toda la eternidad. Esa no es la esperanza bíblica y para nada es lo que dice Ezequiel. ¿Has leído otra vez lo que dice Ezequiel? Es un nuevo cielo y una nueva tierra. Sí, es algo como algo que tú nunca jamás has visto y no puedes comparar, es verdad. Es algo que tú simplemente no entiendes cómo funciona, porque piensas el cielo está allá y es espiritual, la tierra está aquí y es carnal, y no entiendes cómo es que el cielo y la tierra pueden estar juntos. Pero déjame recordarte que Dios caminaba por el Edén. Y no entendemos aún cómo va a ser la gloriosa esperanza que tenemos, pero esto sí sabemos. Va a ser física y va a ser llena de Dios, que es espíritu. Y vamos a poder tener experiencias de deleites espirituales y físicos que glorifican a Dios que jamás has soñado. Todo para alabanza y gloria del Cordero que fue inmolado. Un día ya jamás tendrás atracción por el pecado, porque la hermosura de la luz de Cristo eliminará el poder del pecado y el dolor. Y las únicas lágrimas que tendrás es de gozo. Déjame terminar con una descripción bíblica de ese día. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos.
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, y él será mi hijo.